¿Dónde están los bolivarianos? ¿Dónde están los revolucionarios? ¿Dónde están los estudiantes de la revolución? ¿Dónde están las mujeres bolivarianas? Y los hombres bolivarianos. Y los niños bolivarianos. Bueno, les prometo que voy a hablar 2 minutos. Eso es increíble. Claro, la tribuna es de Fidel. Miren, y además después del discurso de Hassan, ese muchacho es una ametralladora .50. Y después del discurso de Enrique Cordero, a quien reconozco y felicito como uno de esos líderes del nuevo movimiento estudiantil universitario de Venezuela, un movimiento que viene rescatando sus propias banderas. Y me voy a limitar a esto: estudiantes de Venezuela. Como lo decía Enrique y lo decía Hassan, el caso venezolano, la revolución democrática, la revolución pacífica, bolivariana, pero revolución al fin, los necesita a ustedes como su combustible fundamental. Ustedes son, muchachos, el combustible fundamental de la revolución bolivariana. Y saben ustedes una cosa, Hassan y miles de estudiantes cubanos, además de estudiar en el aula, se la pasan estudiando en los caminos, en los barrios y en los pueblos. Cada uno de estos muchachos en Cuba, como me lo han explicado y lo he visto allá, en las tardes, en las noches, los fines de semana, se va a un barrio, a una calle, a un campo, a conversar con los campesinos, con los trabajadores, con las amas de casa, a orientarlos, a detectar sus problemas, porque qué mejor llama que la juventud para impulsar e iluminar los caminos gloriosos de los pueblos. Eso lo dice la historia y eso lo tenemos que demostrar de nuevo ante la historia venezolana y la historia latinoamericana. Son ustedes elemento entonces esencial de la revolución. Yo les doy un saludo. Me da muchísimo gusto estar de nuevo en esta ilustre universidad politécnica que lleva el nombre de ese gran bolivariano, el primer bolivariano de América, el mariscal Antonio José de Sucre. Y como yo sé que aquí hay representantes de muchas otras universidades de Lara y de Venezuela, pues les doy, muchachos, mi saludo bolivariano y comprometido. Cuenten ustedes conmigo por ahora y para siempre, para darle a la juventud venezolana la gloria que merece, la juventud del pueblo más glorioso de esta América bolivariana. 2 minutos. Voy a cumplir porque yo no voy a pichar hoy. No, tenemos una sorpresa. Es que no he podido entrenar en este año. Miren, allá en La Habana abrí, y ustedes recuerdan que di 2 bases por bola empezando el juego. Y después me dio Antonio Muñoz, ¿no? ¿Cómo se llama? Antonio me dio un batazo, un metrallazo. Aguanté ahí tambaleándome hasta el 4º inning. Hoy no aguantaría ni un inning, porque no he entrenado. Pero voy a jugar en primera base. Voy a jugar en primera base. Ah, mira, llegó la Guara Marisabel. La madrina del equipo. Bienvenida y un beso para ti. Ah, un beso. Bueno, un abrazo comprometido y mi llamado a la unión, hermanos, y a llevar la revolución a las universidades.
constituyente y revolución universitaria y lucha por la justicia y la dignidad del pueblo bolivariano de Venezuela. Un abrazo para todos, queridos hermanos, y tengo el inmenso gusto de dejar con ustedes en esta tribuna a este hermano, a este amigo, a este maestro, a este revolucionario martiano y también bolivariano, no solo de Cuba, también de Venezuela y de América. Fidel Castro, con ustedes. Queridos estudiantes de la Facultad Tecnológica de, o antes del de, José Antonio Sucre de Barquisimeto. Yo voy a estar más tranquilito que nadie hoy. Y no seré aquel que tiene tanta fama de hablar mucho tiempo. Estoy obligado a ser breve. Sí. Primero debemos pedirle excusa porque hemos llegado 2 horas más tarde. Nos hemos pasado la tarde pidiendo excusas porque donde quiera que llegábamos estábamos llegando muy en contra de nuestra voluntad después de la hora prevista. Nos gusta ser puntuales. Créanme que nos dolía pensar que ustedes iban a llevar horas aquí en esta reunión, como nos dolía pensar mucho que allá en la capital de portuguesa, Guanare, había miles de campesinos reunidos en un coliseo esperando desde las 12. Nosotros llegamos a las 2:30 y ellos habían llegado allí mucho antes de las 12. Era nuestra preocupación, nuestra tormenta durante el día. Nos retrasamos porque por el camino, en la carretera que va de Barinas a Sabaneta y de Sabaneta a Guanare. Voy a tener que estudiarme todos estos nombres venezolanos. Guanare. Tan llenos de gloria y que los he leído tantas veces, pero a la velocidad que llevamos casi no nos da tiempo de que se nos queden grabados en la cabeza. Más de una vez nos detuvimos. Se ha de venir explicando aquella llanura, las características, la riqueza, la forma en que muchas de esas tierras fueron cayendo en manos de grandes latifundistas. Él hablaba de sus ideas, de lo que quería hacer por los campesinos, la situación que había, la forma en que deseaba hacerlo. Ese es un tema sobre el cual nosotros tenemos alguna experiencia, porque, bueno, en nuestro país se produjo casi explosivamente una revolución. No es la situación de Venezuela, no son los mismos tiempos, aunque la justicia está, a mi juicio, más cerca que nunca de todos los pueblos de la tierra. Y pensaba, meditábamos en todas nuestras primeras experiencias, pero queríamos ver más. Ya desde el mismo día que llegamos, por allá, por Maiquetía, salimos inmediatamente a lo largo de decenas de kilómetros
de una población que vive en una estrecha franja de tierra a la orilla del mar, que fue abatido por una colosal tragedia, posiblemente una de las más grandes de este siglo. He sido testigo de nuestro recorrido de horas en que Chávez iba manejando el vehículo. Cuando me lo dijo por primera vez por teléfono, yo le dije, esa noticia no me tranquiliza mucho. Entonces me dijo, acuérdate que yo soy tanquista. Digo, sí, te llevaste el primer puesto en el curso de tanquista, pero ¿por qué no vamos en un tanque? Porque si alguien choca con un tanque, no nos pasa nada a nosotros. El peligro está en el conductor de vehículos, no conductor de pueblo. Yo no... Portuguesa. Simpatía. 2 veces he estado, cuando cualquiera pensaba que faltaría quizás 30 años para que llegara a la presidencia. Y de nuevo, cuando llegó por vías civiles, no militares, no por la vía de una rebelión, a la cual le doy toda la razón, trataban de presentarlo como un golpista y era sencillamente un militar rebelde. En definitiva, Bolívar fue también un militar rebelde. Desde el Monte Sacro había jurado luchar por la independencia de Venezuela, pero vi muchas cosas. No se sabe lo que he aprendido yo en 72 horas. Una masa enorme. Nos saludaban a los dos, a él más que a mí, como es lógico. Él iba por la izquierda, allí se acercaban mucha gente. Soy testigo de cada cosa que decían. Chávez, no nos olvide. Chávez, no nos defraude. Chávez, y muchos, Chávez, tengo este problema. Chávez, estoy sin casa. Chávez, mi niña tiene tal cosa. Estamos viviendo tal situación. Hablaba de sus problemas y yo vi algo muy especial. En nuestro país no se ve hoy, se veía de cierta forma al principio de la revolución, en que decían, pedían de la misma forma, con cierta ansiedad, y a veces cuando decían, no nos olviden, a uno le dolía un poco, porque parecía que en ese momento lo estaban confundiendo con los viejos políticos, que no se cansaron de hacer millones de promesas y jamás la cumplieron. Es un reflejo que queda en las masas de siglos de engaño, de siglos de politiquería, no tengo otra forma de decirla, de mentirosos, y vi una mezcla de ansiedad en aquella masa que sufrió la tragedia y a la vez una gran esperanza, dos cosas mezcladas que ya nosotros no la vemos en nuestro país. Y nos detuvimos. Yo deseaba ver qué estaba pasando. Vi preciosas llanuras, enormes extensiones de tierra sin cultivar, y por la orilla de los caminos unas casuchas donde había siempre una tarima en las que se vendía una fruta bomba, creo que aquí la llaman lechosa, una berenjena, un racimito de plátanos flacos y alguna otra fruta. De eso vivían. Llegamos a algunos lugares, él se detenía, saludaba. Yo le pedí conversar con una familia que estaba en uno de aquellos lugares, a preguntarle. Empiezo a hablar por el hombre, ¿cuánta tierra tiene? Yo tenía 1 hectárea, unos pedazos allí. Un hombre que había
recibido un balazo, no sé si en la ciudad, que le había atravesado el pecho. ¿Cómo dijo Chávez? ¿Qué palabra empleó tú que tienes tanta memoria? Le dijo, estoy vivo porque estoy mal enterrado, milagrosamente. Digo, ¿cuántos hijos tiene? Dice, 6. ¿Están contigo? No, hay uno solo que trabaja. Yo trataba de preguntarle qué quería, qué necesitaba, y casi no sabía decir qué quería o qué necesitaba. Hablaba así con una tristeza, con una resignación. Estaba como perturbado, no mentalmente, sino perturbado de esa situación que vivió toda la vida. Después llegó la señora, conversamos con ella. Después aparece un hijo y entonces dice ella, digo, él el que trabaja, el único que trabaja con el padre. Dice, sí, pero tiene una hernia que no puede trabajar. ¿Y por qué no se ha operado? Es que no he podido. Todo era así, el único que daba con él. A él le pregunto, ¿cómo tú te alimentas? Dice, bueno, como puedo. ¿Qué almuerzas tú? Le pregunté. Y me dice, bueno, cuando puedo, almuerzo. Aquello era algo realmente... Le pregunto a la señora, ¿tienen electricidad? Porque pasa ahí, ¿tienen electricidad? Y le pregunto, ¿y usted tiene una plancha eléctrica? Dice, no. Entonces, ¿cómo? ¿Calientan con leña? Sí, caliento con leña. Ni se me ocurrió preguntarle por el refrigerador, porque allí seguramente que no había nada que guardar. Pero le pregunto, ¿tiene radio? Sí. ¿Tiene televisión? Dice, sí, tengo una chiquita. Tenía televisión. Pero allí se veía una resignación de siglos. Nos detuvimos en otros lugares y era lo mismo. Pero incluso llegamos a un lugar donde había unas 50 casas de un plan nuevo que se está haciendo para los campesinos. Y allí había letrero, el agua no llega, falta esto y lo otro. La vida es así. Aun cuando se han resuelto algunos problemas, debemos saber que vienen otros después. Pero por el camino muchas casuchas de aquella. Era increíble. Llegamos a los pueblos. Llegamos después por donde quiera una gran multitud. Llegamos al pueblo donde nació Chávez. Allí estaba un alcalde. Me pidieron que escribiera algo y lo único que se me ocurrió decirle, fue decirle, hacen falta miles de alcaldes en Venezuela. Y al final le pongo, Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela, porque a él cada uno le planteaba sus problemas, los recogía, se lo daba al ayudante, cada uno planteaba. Ya yo iba de asistente de Chávez, leyendo por el camino las cartas que le enviaban. Eran millones de personas, se puede decir, que tienen problemas, que necesitan algo, que se han ido acumulando esos problemas. Y cuando llegamos, bueno, a aquel lugar de Sabaneta, fuimos entonces, por fin llegamos a Guanare. Allí llevaban horas esperando, como les dije. Era una reunión de campesinos de allí, del estado, y de algunos otros estados. Y nosotros lo que queríamos era hablar. Yo le pedí a Chávez que conversáramos con ellos. Entonces, él dijo unas palabras, yo dije otra, empecé a preguntarle, pero eran tantas las que teníamos que preguntarle que nos pusimos de acuerdo
en darle la palabra para que ellos hablaran. Les digo que pocas veces en mi vida he visto algo tan impresionante como aquella especie de asamblea donde se le pidió a aquellos campesinos que dijeran su problema. Primero habló un cañero, después habló un segundo cañero, después habló un cafetalero, después habló una madre desesperada con un niño de 2 años que tenía por un golpe un problema en la córnea. Cada uno de ellos planteaba su tragedia. El cañero contó lo que producían sus hectáreas, el azúcar que le entregaban, lo que pagaba de intereses, y dijo: 2 años tardo, 2 cosechas para pagar los intereses de la siembra de la caña. Infinidad de problemas. Yo le hago una pregunta: y ustedes están unidos, ¿por qué no se unen? Están sí una unión de cañeros, otra de cafetaleros, y me dijeron una cosa dolorosa. Dice: es que nos unimos, nombramos a uno y luego al poco tiempo nos lo compran. No voy a repetir aquí porque no me corresponde lo que contaron de cómo perdían sus tierras porque no podían pagar sus intereses. Y dijo: allí hay 2000, hay 200 solo en el área donde yo estoy, que han ido entregándole a centrales privatizados las tierras porque no hemos podido pagarle los intereses. Y era un drama lo que contó el agricultor cafetalero. ¿Cuánto le tocaba por un quintal? Le pagaban por un quintal de café. Después él dijo que quería saludar a Chávez y saludarme a mí. Habló con la elocuencia del pueblo. No hay más que dejar que un ciudadano se exprese. Y cuando habla con el corazón y está sintiendo todo aquello, tiene una elocuencia, yo diría que superior a la de Hassan, que es uno de los jóvenes más elocuentes que yo he conocido, aunque aquí estaba impaciente, a lo mejor apurado por querer decir muchas cosas en pocas palabras. Él ha estado en la batalla esa de que mencionó. Hay un montón de jóvenes oradores que han surgido de la batalla. Él es uno de ellos. Vinieron otros. Yo le pedí que les hablara a ustedes, puesto que iba a ser nuestra reunión aquí con los estudiantes, pero había que escuchar a esos campesinos hablando allí. Qué cosa tan impresionante, nos impresionaron a todos. Vi a Chávez especialmente impresionado, preocupado, a partir de los deseos de resolver muchos de esos problemas, porque lo que puedo afirmar de lo que he visto es que hay millones de necesidades. Soy testigo de cuántos papeles le van entregando a Chávez y planteando con una esperanza de que encuentren solución. Me quedé asombrado de la cantidad de problemas acumulados en la sociedad venezolana. Entrábamos por esa autopista en cuyas alturas residen los barrios marginales. El propio Chávez me contó que el número de personas que morían un sábado cualquiera en la capital venezolana eran 100 personas en un día. Para cualquiera que viene a un país como Cuba, que ni siquiera, yo le dije una frase: Chávez, me encuentro, las cosas que veo aquí, no las veía ni en Cuba al triunfo de la revolución.
He visto infinidad de personas que tienen problemas que no tenían siquiera nuestros campesinos al triunfo de la revolución y que hoy ya desde hoy ni existen. Hace mucho rato que no existe. Tuve una medida de la tarea que tiene la sociedad venezolana, el movimiento o la revolución bolivariana aquí en Venezuela. Yo decía ante el Parlamento que estaban los problemas acumulados de 40 años. Cuando dije que solo en el año 98 el número de niños de 0 a 5 años muertos que habrían podido salvarse simplemente con los índices de mortalidad infantil que ya Cuba alcanzó, habían muerto más niños de 0 a 5 años en un solo año, 1998, que los soldados de ambos bandos que murieron en la batalla de Boyacá, Carabobo, voy por orden, Pichincha, Junín y Ayacucho, de 0 a 5 años que podrían estar vivos para que un día estudiaran como ustedes en una universidad como esta, o aún mejor que esta. Y saqué la cuenta de los que han muerto en el mismo tiempo en que surgió la Revolución Cubana, cuando se produjo la reducción de la mortalidad infantil, de que aquí se habló. Año por año sacamos el cálculo, no comparando el mínimo con el máximo, sino comparando, según datos oficiales, los que murieron cada año en Venezuela, país inmensamente más rico que Cuba en todo tipo de recursos. Y habían muerto 365.000 niños de 0 a 5 años que podrían salvarse simplemente con hacer lo que nuestra pequeña isla pobre y bloqueada durante 40 años pudo hacer, porque había voluntad de hacerlo y un pueblo decidido a hacerlo. Hoy ya serían muchos de ellos eminentes profesionales. Son 40 años, 365.000 niños. Y yo me preguntaba por qué. Y cuando sabemos que es el robo, el saqueo, la malversación, lo que origina esas muertes, como lo originan las fugas de capitales, aquellos que no confiando en su país ni en su moneda, se los llevan para otras partes. Y dije, eso es genocidio. Genocidio no es solo ametrallar una multitud como esta. Aquí donde hay 7.000 o 6.000, un número X de estudiantes, genocidio es matar 365.000 y un poquito más. Genocidio es ese, sin que nadie lo denuncie, sin que ni siquiera se mencione y le traten de vender al mundo que eso es justicia, que eso es derechos humanos, que eso es democracia, que eso es libertad. Y soy un convencido de que puede establecerse sobre la tierra una verdadera democracia, verdaderas democracias, verdaderas libertades
Martí decía ser cultos para ser libres. Hemos llegado a la conclusión adicional de que ser cultos es la única forma posible de ser libres. Saber, conocer, para que no llueva un diluvio de falsedades, de propaganda consumista, de violencia, sexo, mentira de todos tipos, en que a los individuos le introducen no solo la marca de lo que deben consumir, sino las ideas en las cuales deben creer. En realidad, esas sociedades con su medio masivo lo que han hecho es suprimirle a las masas indefensas de ciudadanos ignorantes la capacidad de pensar. Nuestro criterio es: hagamos culto a todo el pueblo, universalicemos la cultura, algo que nosotros estamos haciendo hoy, ya. Y entonces la libertad será plena, total y absoluta. Llevémosle a las masas el conocimiento de las realidades. Nuestros camarógrafos tomaron esa asamblea y tomaron aquella imagen de una mujer que de rodillas con el niño en la mano expresaba al presidente la gratitud cuando le dijo: mañana mismo te vendrán a buscar para llevarte a un hospital. Es verdad que él puede resolver 1 o 10 y no puede encontrarse con nadie que no lo atienda directamente. Si en el programa de radio dominical que yo he escuchado se dirigen y le piden cosas, él no puede dejar de atender aquella carta. Pero cuando hay que atender a millones y millones, solo millones pueden hacer frente a ese problema. Solo millones de ciudadanos trabajando unidos, luchando. Hassan no tuvo tiempo de decirles, ni yo tampoco, porque me tengo que terminar dentro de unos minutos. Sí, tengo que terminar, me comprometí, debo hacerlo. Pero él le podía decir que tenemos 1.800 jóvenes universitarios en nuevos programas. No lo menciono, necesitaría más de los 2 minutos para enumerar las cosas que estamos haciendo ahora. Se lo cuento para expresarle que llevamos 4 décadas de revolución, pero esa revolución que ha tenido algunos méritos, entre ellos el de resistir 40 años de bloqueo y ser hoy más fuerte políticamente, que nunca. Vamos hacia un salto extraordinario de calidad. Ya no se hablará de universidades. Nosotros tenemos alrededor de 100.000 estudiantes, universidades en todas las provincias, organizados, unidos, como están nuestros trabajadores y nuestros campesinos y nuestras mujeres y nuestros estudiantes universitarios y de nivel medio superior y de primaria y secundaria. Hasta los pioneros están organizados, los combatientes revolucionarios, los cientos de miles de combatientes internacionalistas que en número superior a 500.000 han sido solidarios con otros pueblos y han derramado su sangre, como lo hicieron los soldados venezolanos en la lucha por la independencia, como lo hicieron los colombianos que llegaron hasta Perú, los ciudadanos de la Gran Colombia, los llaneros que llegaron hasta Ayacucho para librar aquella batalla que hizo glorioso el nombre que con orgullo lleva esta universidad. 500.000 de cubanos
prestado servicio internacionalista, como combatientes, decenas de miles de médicos y maestros, y no andamos propagandizándolo. Vi un letrero hace unos minutos allí que decía así mismo Fidel: su sistema tan criticado. Y uno podría decir, ella hablaba de que le habían salvado la esposa de la invalidez y de la muerte. Ella mencionó un caso. Podrían mencionarse cientos de miles de casos. Y estamos sencillamente empezando. De nuestros 66.000 médicos, nos llevaron los del norte 3.000. Más de la mitad de los profesores de la única universidad de medicina que existía. Hoy tenemos 22, entre ellas una latinoamericana, donde estudiarán 10.000 estudiantes de medicina. Y no es porque falten, no es porque falten médicos, lo que falta es una concepción de que el deber de un médico es como el de un sacerdote, porque en sus manos los ciudadanos ponen sus vidas y la de sus seres queridos, fundamentalmente los hijos. Hemos tenido el privilegio de poder educar y formar a nuestros jóvenes médicos y demás técnicos en el espíritu de marchar a cualquier parte del mundo, de América Latina, de África, de Asia, porque están educados en ese principio solidario e internacionalistas. Por eso lo digo, que en nuestro país están unido el pueblo. Ayer dije, y lo dije con absoluta sinceridad, que gobiernos honestos, verdaderamente revolucionarios, aún dentro del esquema, dije primero, constitucional, al cual nada tengo que objetarle, dije más, que pudo llamar la atención tal vez a alguno. Dije que este país, con los recursos que dispone, el talento que dispone, el espíritu que dispone, podía resolver en la mitad del tiempo el 75% de los problemas sociales que ha resuelto Cuba, y quién sabe cuántos que Cuba no ha podido resolver, porque Cuba no ha podido darle una vivienda decorosa a cada núcleo familiar. Cuando teníamos ya capacidad de construir 100.000 por año, vino el derrumbe del campo socialista, de la URSS. Estados Unidos recrudeció su bloqueo con las leyes como la Helms-Burton y la Torricelli. Nos quedamos sin mercado, nos quedamos sin nada. La gran gloria de nuestro pueblo fue haber resistido 10 años sin rendirse, comenzando a avanzar sobre base muy sólida. Por eso a mí me emocionaba esa línea del himno venezolano, cuando le decía: gloria al bravo pueblo que al yugo lanzó. ¿Es así? Gloria al bravo pueblo que al yugo lanzó. Y seguidamente nuestro himno decía: al combate corred, vayameses. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Que lo diga Bolívar, que lo diga Sucre cuando lo asesinaron en aquella cobarde emboscada. ¿Quién podría decir que Bolívar ha muerto?
¿Quién podría decir que Sucre ha muerto? Y mientras más héroes, más fuerte es el orgullo y el sentimiento de la patria. Cuando lo veía a ustedes, los rostros de ustedes, el entusiasmo de ustedes, diciendo Cuba sí, Yanqui no, abajo el bloqueo, me preguntaba quiénes estoy viendo. Estoy viendo a los herederos de Sucre, estoy viendo a los herederos de Bolívar, estoy viendo a los herederos de un contingente de héroes que no podía ser. Esos son ustedes, los venezolanos. Este es al pueblo al que amamos. Este es al pueblo por el cual sentimos especial cariño. Porque también ustedes nos mandaron una familia venezolana de la cual nació Antonio Maceo. Y no solo él, casi unas docenas de hermanos como él, hijo de una madre descendiente de venezolanos, que cuando le llevaron la noticia de la muerte de uno de los hijos más destacados y que más quería, le dijo al más pequeño: tú empínate, que ya es la hora de luchar. Este es el pueblo no solo de grandes proezas guerreras, que intentó liberar todo un hemisferio y unirlo. Si hoy estuviera unido, que no seríamos todos nosotros, seríamos más poderosos que la poderosa potencia que está al norte, que mediante guerras, expansiones y conquista del territorio de los vecinos, robo de cerebro, de inteligencia, privilegios geográficos, privilegios en recursos, logró alcanzar el poder tecnológico y económico de que hoy disfruta. Y no tendríamos que ver lo que hemos visto hoy si hubiésemos tenido una América Latina unida como quería Bolívar, si hubiesen triunfado ideas de justicia, porque aún sin estar unidos es mucho lo que podemos hacer en cada uno de nuestros países mientras nos unamos. Y así hemos estado nosotros esperando esa hora de la unión. Y así está Venezuela, no solo esperando la hora, sino luchando por esa unión. Yo me atrevo a decirle que Venezuela ocupa hoy un lugar privilegiado. Y este país y este pueblo está en mejores condiciones que nadie para luchar por la unidad de los pueblos de América Latina antes de que el gigante del norte se los pueda tragar uno a uno a todos. Ese es el gran papel de Venezuela, ese es el gran papel de este pueblo. Nosotros somos una pequeña islita que solo hemos cumplido el deber de defender aquella primera trinchera, como le llamó Martí. Algo que confesó en víspera de su muerte cuando dijo que todo lo que había hecho era para salvar con la independencia de Cuba o para evitar que Estados Unidos se lanzara con esa fuerza más sobre los pueblos de América. Hoy le podemos decir a Bolívar, aquella islita que tú soñaste un día, también en liberar. Aquella islita no pudo tragarse el gigante del norte, mas no solo ella, a Puerto Rico no ha podido tragársela en 100 años de ocupación, porque mantiene su idioma, su cultura, su identidad, su nacionalidad. Eso demuestra, habemos dos islitas, una que no tiene todavía la independencia, otra que la tiene y no habrá fuerza en el mundo capaz de arrancarla. Y estaremos junto al pueblo de Bolívar y a los demás pueblos hermanos, luchando por esa unidad, que ya no es solo cuestión de ideales, de justos y nobles ideales, es una cuestión de supervivencia. No quiero
añadir más. Sé que he incumplido mi palabra, pero sí decirle que Cuba entra en una nueva etapa. Lo que hemos hecho no es nada, se los aseguro. Lo que haremos en los próximos años, lo que será nuestro país dentro de 5 años, 10 años, les aseguro, no en riquezas, no en consumismo, sino en conocimientos, en cultura, puesto que ya, como les iba a decir, no se habla de universidades. Ya todo nuestro pueblo se está convirtiendo en una gigantesca universidad. En una gigantesca universidad en pos de una cultura general e integral, no solo porque tenga conocimientos artísticos, sino porque tenga mínimo de conocimientos filosóficos, económicos, históricos, ciencia, historia de las ciencias políticas, historia de las doctrinas sociales. En la historia está la gran fuente de donde surgen los argumentos para educar, para demostrar por qué tiene que cambiar el mundo. Las matemáticas lo demuestran. Los poderosos, los ricos, están huérfanos de ideas, están derrotados de antemano. Eduquemos al pueblo, porque no se puede decir que un país desarrollado y rico sea un país culto. Tener poder económico, militar, tecnológico no quiere decir cultura. No es posible que un ciudadano confunda la capital de Brasil con la de Bolivia. Sabemos hasta dónde llega la ignorancia. Yo sí me atrevo a asegurarle, hermanos venezolanos, y esto les servirá a ustedes de alegría, porque demostrará lo que puede un pueblo cuando es libre, cuando es independiente, cuando conoce. Se lo digo así, sin jactancia, sin vanidad, que nuestro pueblo en unos pocos años será el pueblo más culto del mundo, donde las ideas no se introducen a base de repetir o con mentiras goebbelianas, sino con verdades martianas y bolivarianas. Muéstresele el mundo a cada ciudadano e enséñese la verdad, y cada uno de ellos sacará por sí mismo sus propias conclusiones. Hoy termino a correr hacia ese partido donde ya nos están esperando, pero sí me duele quedarme aquí en la 10ª parte de cosas de las cuales podría hablarle. Pero me ha dicho Chávez, me decía, cuando quiera volver a Sabaneta, puede volver, o a Barinas, pero yo aquí me voy con tan grata impresión de ustedes, veo tantas esperanzas en ustedes, veo tan confirmadas mis convicciones, que en cuanto tenga
una oportunidad. Les prometo volver. Les prometo volver. Y quizás haya incluso sillas para que no estén de pie. Yo sé en qué espacio caben 10.000 sillas. Y algo, mientras tanto, le ruego al rector, le ruego a Chávez que autoricen que una delegación representativa de esta Universidad Politécnica viaje a Cuba. Miren, por lo menos Chávez, doctor, envíen una representación hasta 50. Nosotros nos encargamos de los gastos de ustedes, de pasar de todo, no hay que preocuparse. Bueno, y están aquí las de varias. Bueno, ¿cuántas son las universidades? ¿Cuántas son? 5 por 5, 25. Envíen 250. 50 por cada universidad. Bueno, o si lo desean, si lo desean más democráticamente, repartan esas 250 representaciones según el número de estudiantes. Selecciónenlos ustedes, los mismos estudiantes. Visiten nuestro país y allí yo me reuniré, les prometo, lo más pronto posible. No hay que andar esperando para las carencias griegas. Pónganse de acuerdo con el rector, con el gobernador, con el ministro de Educación y con el gobierno. Y entonces, sentados y tranquilos allí, podremos conversar de todos los temas que a ustedes les interesen y de lo mucho que yo ni siquiera he podido mencionarles hoy. Los espero, sin que por ello sustituya la promesa. Siempre me gusta reunirme con los estudiantes. Mi defecto es que desgraciadamente hablo mucho. Quiero decir muchas cosas, no puedo. Hoy empecé. Llevo ya, Felipe, ¿cuánto tiempo hablando? 45 minutos. He sido demasiado largo. Ratifico mi promesa y hasta pronto, en que tendré el gusto de reunirme con los representantes de todas las universidades de Barquisimeto. Hasta la victoria siempre. Amén. En Cuba decimos patria o muerte. Aquí me atrevo a decir América Latina unida y justa o muerte. Pero no habrá muerte, habrá victoria. Hasta pronto. Muchas gracias. Amigos de Globovisión, un efusivo discurso por parte del primer mandatario cubano, Fidel Castro Ruz, en esta ocasión que realiza la gira oficial a Venezuela, segunda en 2 años, y que habla en esta oportunidad ante los estudiantes de la Le dejo el mensaje a ustedes, el mensaje, no, el compromiso, señores rectores, gobernador, ministro de Secretaría, para el viaje a Cuba. Ustedes mismos escogen. Bueno, solo les iba a decir que el avión presidencial está a la orden para llevarlos a La Habana, cuando ustedes digan. Buenas noches y vamos al estadio.
Hay del compromiso por parte del mandatario venezolano Hugo Chávez Frías y de Fidel Castro Ruz de enviar una delegación de aproximadamente 250 estudiantes de la UNEXPO y de otros representantes también de universidades experimentales o no de toda Venezuela para viajar a Cuba y conversar directamente ciertos temas que por supuesto no pudieron ser mencionados por el corto tiempo. En esta oportunidad ambos mandatarios se dirigirán entonces hasta el estadio de béisbol a aquellas personas que no posean sus entradas, ¿ok? Les agradecemos permanecer en el área del frente de la UNEXPO a la salida del juego del béisbol, ya que allí la Universidad Lisandro Alvarado, la UNEXPO y entre otros estarán prestando el servicio de transporte a toda la universidad. El acto en la Universidad Politécnica de Barquisimeto y concluyendo el acto, bueno, una estampida de estudiantes hacia el estadio. Claro. Ya ustedes pudieron observar el compromiso, una invitación a la isla de Cuba, la cartilla que ha leído el jefe del gobierno cubano en cuanto a los obstáculos que deben ser superados en el más inmediato plazo para que nosotros estemos al nivel de los alcances que se hacen.